A pesar de que la mayoría de personas confía plenamente en los resultados científicos, estudios científicos y todo lo que concluya la ciencia, realmente la ciencia también tiene sus limitaciones. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa. Como ya saben, yo soy ingeniera física y astrónoma de profesión. Estudié astrofísica como maestría y como doctorado y por tanto quiero hablar en este video acerca de las limitaciones que tiene la ciencia y también ese hecho de todas las limitaciones en general que tenemos para describir esa verdad absoluta que queremos entender. Así que bueno, comencemos. Bueno, yo quiero aclarar aquí, primero que nada, que cualquier relación que yo haga entre ciencia y espiritualidad es basada en mi experiencia, en mi cosmovisión y en mi opinión. Es posible que haya relación alguna con algún estudio ya comprobado, pero en su mayoría de los casos pues va a estar muy arraigado en cómo yo lo veo y cómo es mi visión del mundo. Así que no necesariamente va a estar 100% comprobado científicamente y por lo tanto si esta información te resuena, pues bienvenido. Y si no te resuena, simplemente puedes salir del video y continuar con tu vida. Así que solo quisiera aclarar esto antes de comenzar con esta lista de reproducción porque todos estos videos estarán basados básicamente en mi opinión. Y bueno, comencemos. Primero que nada, hablemos acerca de, por ejemplo, las limitaciones en las palabras. Las palabras no pueden reflejar específicamente todo lo que nosotros sentimos, pensamos. Entonces también tiene sus limitaciones. Tenemos la limitante del significado de la palabra y no solo eso, sino cómo nosotros nos expresamos y cómo las otras personas interpretan esas palabras que nosotros estamos expresando. Estas limitaciones de las palabras se ve reflejado, por ejemplo, cuando tú quieres explicar un sentimiento, una sensación que realmente es difícil de llevar o plantear a partir de solo las palabras. Quisieras tú como transmitirle literalmente tu emoción a la persona para que pueda entender de lo que estás pasando. Algo similar ocurre también con las matemáticas, con la física y en el campo de la astrofísica, porque todo es la física, aunque está basada en tratar, o sea, el objetivo, digamos, de la física es tratar de entender la naturaleza y cómo funciona y básicamente qué rige o cómo se rige la naturaleza a partir de el conocimiento matemático aplicado a la naturaleza, obviamente a lo que vemos y observamos allá afuera. Y esto no siempre es fácil de hacerlo porque reflejar esa complejidad que tiene la naturaleza en algo simplemente matemático siempre ha sido un reto. Y lo que se suele hacer es que hay muchísimas suposiciones, se asumen cosas, se ponen restricciones y se ajustan modelos físico-matemáticos a la realidad. Estos modelos se acercan a la realidad, pero no la describen en su complejidad, no la describen en su totalidad. Algo como pasa con las palabras, o sea, las palabras se acercan a esa realidad y es por eso que la poesía y los libros, los cuentos, todo trata de acercarse a esa realidad, a esa idea que tú tienes, pero realmente no la describen a totalidad. Tratas de hacer que el lector se acerque a esa realidad, esa ideología que tú tienes o que quieres expresar. Entonces, eso es lo que lo vuelve artístico. En la ciencia también es algo similar, aunque se cree que es más objetivo y que tus emociones no están afectando el resultado y tus pensamientos no están afectándolo. Digamos que se cree que es una conclusión más objetiva y no subjetiva. Pero a pesar de todo eso, siempre estamos limitados a la matemática, siempre estamos limitados a esos modelos que podemos describir, a esos modelos que podemos resolver matemáticamente o ahora computacionalmente. Ahora, por ejemplo,
Ya con las computadoras estamos procesando funciones matemáticas y modelos matemáticos mucho más complejos que antes pues manualmente no podíamos resolver, pero que ahora es incluso la limitación computacional es la que nos está limitando en procesamiento de los datos y en fin, ¿no? Pero digamos que el tiempo de procesado es la limitación ahora. Sí, las estadísticas computacionales para resolver un problema matemático o físico-matemático. Sin embargo, también los modelos que nosotros planteamos siempre estamos reduciéndolos al problema más simple, al modelo más simple que pueda describir esa complejidad de allá afuera, de la naturaleza, la que describe el todo. Y aunque sí es verdad que tenemos muchas teorías que ya se acercan bastante bien a la realidad que nosotros observamos, sabemos que la ciencia siempre está evolucionando y que por el hecho de que una teoría se cumpla y la conozcamos ahorita como que se cumple en todos los aspectos, pues puede cambiar, así como pasó con la física, de la física clásica a la física moderna y posteriormente en la física cuántica, que nos dimos cuenta de las limitaciones que tenía la física clásica. Entonces, estas cuestiones pueden evolucionar y como lo podemos ver, digamos, en la parte espiritual es que nuestra conciencia evoluciona y por lo tanto tenemos otro paradigma de conciencia diferente en el que podemos ver la realidad también más allá que antes no podíamos ver. Cuando tu conciencia se abre, eres un receptor de mayor luz, de mayor señal, es como que se te abre un espectro que no veías antes. Entonces lo mismo pasa en la ciencia, o sea, tienes ciertas limitaciones y a medida que vas avanzando en ese conocimiento, pues vas abriendo más y más puertas. A medida que abres más puertas, el conocimiento se vuelve incluso más y más infinito. Entonces, nunca se va a acabar este camino del conocimiento y nunca nadie podrá decir que tiene la verdad absoluta. Ni siquiera los científicos, que muchas personas confían en los científicos, realmente nadie tiene esa verdad absoluta. Y aunque ellos digan que su metodología o que su forma de hacer las cosas está correcta, es posible que en unos años encontremos una metodología diferente, con un análisis diferente y que esté mejorado o corregido o que nos dé resultados diferentes. Entonces no hay que basarse mucho en estas cuestiones científicas, o sea, también hay que cuestionar incluso eso, porque hay que ser críticos también con todo lo que nos muestran. No siempre los resultados científicos están 100% cero manipulados y son completamente objetivos. Muchos datos también pueden llegar a ser modificados para conveniencias, o sea, también hay que tener como cierto criterio y discernimiento también para las cuestiones del campo científico. Hay trabajos que están muy bien hechos y hay otros que no, y además por el hecho de que en este campo hay muchísima competencia, se suelen publicar también trabajos que no son de alto valor o trabajos que no son buenos trabajos, no son buenas aportaciones, sea porque la metodología está mal hecha, por lo que les cuento que puede estar modificado o por conveniencias, pero hay que tener como cierto discernimiento y por eso se necesita entonces que la población en general tenga como un cierto nivel de cultura general en ciencia para que cuando vea un artículo científico pueda incluso discernir, porque si eres ignorante y no conoces nada acerca de ello, pues no podrás decir si es correcto o no. Entre más te informes, pues más criterio vas a tener a la hora de evaluar este tipo de trabajos. Entonces quiero contarles eso de las limitaciones que tenemos tanto en la literatura, con las palabras, a la hora de expresarnos, a la hora de en el arte, tratar de expresar algo que tú sientes, tratar de plasmar aquello que tú piensas, las ideas que tienes, que quieres compartir.
también se tienen en la ciencia, porque las matemáticas y la física también están limitadas a esa complejidad que no podemos describir dentro de la naturaleza. Siempre estamos simplificándola. Cuando la simplificamos, perdemos algunos detalles. No necesariamente esto puede ser significativo, ¿no? O sea, depende del caso, podemos decir que se asemeja mucho a la realidad y ese modelo simple nos puede justificar y moldear la realidad, la naturaleza, como funciona allá afuera. Pero hay que tener cuidado porque no siempre es así. Y también hablando de las limitaciones, pues quisiera compartir el hecho de que al conocer, o por ejemplo, esto es algo que me pasó a mí cuando yo estando en este campo y estudiando esta área de astrofísica y conociendo aún más este campo de la cosmología, que es el estudio del cosmos, es decir, de todo el universo en conjunto, de total, pues empecé a ver estas limitaciones, ¿no? Del conocimiento como nosotros en la parte de la ciencia, o sea, como humanidad, del conocimiento como humanidad que hemos recogido a lo largo de tantos años de estudio y hasta dónde hemos llegado y hasta dónde conocemos del universo y hasta dónde no conocemos. La verdad es que prácticamente no conocemos nada. Y entonces cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas a cuestionar que la ciencia no lo es todo, o sea, no puede ser un dogma de casarte con que la ciencia va a tener la respuesta, ¿no? O la verdad absoluta de qué es la naturaleza y por qué estamos aquí. Realmente no, la física no te explica el por qué, solo te explica el cómo funciona, pero nunca te va a explicar el por qué cada cosa funciona como funciona. Porque esta ley se rige así, no te lo dice, o sea, te dice el cómo, el qué es lo que ocurre ya existiendo esta fuerza, esta energía, no sé, lo que sea, ¿no? Pero ya te explica cómo funciona, pero no te dice por qué esa cosa está ahí o por qué surgió, la verdad es que no. Y digamos que ese en realidad pues no es como el objetivo que se tiene dentro de la física, no es el objetivo que los físicos tienen en responder tampoco. Entonces es por eso que cuando les preguntas acerca de Dios, pues este tipo de físicos pues no, realmente no se meten mucho con ese tema, ¿no? Y cada quien tiene pues su opinión personal, generalmente pues suelen ser agnósticos o no suelen creer mucho en esto. Y pues cuestionan, ¿no? Todas las demás áreas que no son científicas, porque pues en la mentalidad que nos han educado, pues debemos de cuestionar todo a partir del método científico y básicamente de todo lo que tenga que ver con la ciencia, no fuera de ellas, como si lo demás no tuviera validez. Entonces, bueno, pero en mi caso, ver estas limitaciones sí que me ayudó a preguntarme un poco más allá, porque me di cuenta de que realmente la física no tenía la respuesta, de que la física que trata de entender la naturaleza realmente no sabe nada de la naturaleza, no sabe de cómo funciona el universo. A duras penas conocemos como el 5% y eso, cómo se comporta el universo, o sea, es una cosa increíble. Y eso es lo que me hace a mí cuestionarme incluso aún más allá de que realmente el conocimiento no viene de solo la parte racional y de solo la matemática o solo del método científico o toda la validez que tiene, ¿no? Y bueno, quiero que ustedes también se lleven esto de que las limitaciones existen no solo en las artes, no solo en la literatura, no solo en la matemática, en la física, sino en básicamente todas las áreas. El hecho de que nosotros estemos aquí, tenemos limitaciones físicas de nuestro cuerpo, tenemos limitaciones en el tiempo, por ejemplo, de que tenemos un tiempo de vida y que consideramos que no es mucho dentro de los tiempos de vida de una estrella, de un planeta o de estos tiempos cosmológicos. Somos una gotita de nada, pero todas estas limitaciones son lo que hacen verdaderamente
divertido el hecho de estar aquí, hacen divertida la vida, porque es como tratar de expresar algo que no es de este mundo y plasmarlo en este mundo. A pesar de que tú tienes limitaciones de tiempo, vas a lograr hacer una gran hazaña en la humanidad, o vas a convertir y ayudar a miles de personas, etcétera. Entonces, esa es la idea de este video, que ustedes sepan que hay muchas limitaciones, pero que esas limitaciones tampoco son algo malo. Esas limitaciones son las que nos ayudan a nosotros a avanzar, porque cuando tenemos esas limitaciones, entonces nos vemos motivados a hacer las cosas, a solucionar esas limitaciones, como a buscar alternativas a ese tipo de enseñanzas. Eso es lo que me pasó a mí, o sea, ya viendo que la ciencia no tenía la respuesta, pues empecé a buscar la respuesta en otros lugares, en otros lados, en otros lugares, y ahí fue cuando empecé a conectar más interiormente y empezar a ver otras cuestiones que no eran solo nuestros 5 sentidos y la materialidad, porque ahí está la ciencia limitada, ¿no? La ciencia se limita a lo que podemos medir, a lo que que es tangible, o sea, lo que podemos medir, que es tangible, que es material, que es parte de esos 5 sentidos que podemos medir instrumentalmente, sea con la visión, o sea, por ejemplo, con los telescopios, en nuestro caso, las señales eléctricas, electromagnéticas, de radio, de infrarrojo, de ultravioleta, de rayos gamma, rayos X. En la astronomía estamos limitados básicamente a la luz que nos llega, y esa luz puede ser en todo el espectro electromagnético, pero en otros campos, por ejemplo, estamos limitados a lo que podemos medir, como la electricidad, como el voltaje, la corriente. Depende, o sea, del área, pero en general, o sea, ¿qué estamos haciendo? Haciendo mediciones a eso que es posible de detectar incluso con nuestros sentidos, ¿no? Que nosotros lo hacemos con un detector y con algo instrumental, pero a fin de cuentas es algo que nuestros sentidos podrían captar. Y sí, pues nos limitamos a lo material, como en el universo el 5% es la materia física que observamos, entonces solo ese 5% es lo que conocemos y que podemos entender, y luego el 95% que compone la materia oscura y la energía oscura realmente ni sabemos qué es eso. Entonces el 95% del universo es básicamente desconocido para nosotros. No sabemos lo que es, solo sabemos su consecuencia. Sabemos cómo funciona indirectamente, cómo nos afecta, pero no conocemos lo que es y por qué está ahí, no sabemos nada. Entonces, bueno, no se crean todo lo que digan los estudios científicos y las conclusiones científicas, todo se puede modificar, y aparte la ciencia va cambiando siempre, la ciencia se va construyendo con el tiempo. Y todas las hipótesis que fueron planteadas no sé, hace 100 años, por ejemplo, ahorita es posible que muchísimas de ellas ya hayan sido descartadas, rechazadas, cambiadas, modificadas, etc. Aunque hay algunas que todavía se conservan, pero muchísimas ya se han cambiado. Entonces no se casen con esa idea de que solo eso es la verdad. La verdad nadie la tiene, la verdad absoluta nadie la conoce, la única verdad absoluta es Dios y solo Él la tiene, o solo cuando nosotros seamos parte de Él la tendremos, pero en este mundo material nadie la va a tener. Y lo que podemos hacer es simplemente acercarnos a esa verdad, acercándonos a Dios y conociéndonos más a nosotros mismos. En este camino de autoconocimiento vamos a conocer más sobre nosotros y por tanto conocer más acerca de lo que hay ahí afuera. Y bueno, eso era lo que quería compartir el día de hoy. Me alegra mucho que estén aquí. Felicitaciones por ver esta clase de videos y por llegar hasta el final. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.